Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 2 del curso virtual Legislación Laboral, donde vamos a estar identificando los principales criterios a tener en cuenta para el cálculo de la nómina, de acuerdo a esas disposiciones normativas que aplican en nuestro país. Bueno, cuando hablamos de nómina, tenemos que tener en cuenta que es ese documento donde se representa toda la estructura del pago que le vamos a realizar al empleado en un periodo de tiempo. Esa nómina se compone de todos los ingresos menos todas las deducciones que hay que realizarle al empleado, producto de lo que corresponde por ley como es la seguridad social y aquellas autorizaciones previas que hemos tenido por parte del empleado en cuestiones de préstamos, de libranzas que la empresa tenga ya acuerdo con algún banco en especial, préstamos de cajas de compensación. Su pago, el pago de la nómina puede ser semanal, decadal, quincenal o mensual. En todo caso, es la empresa quien determina la periodicidad que va a tener el cálculo de la nómina. Entonces, nos enfocamos un poquito en la parte del devengado. ¿Qué es el devengado? Son todos esos ingresos que constituyen salario que tiene el empleado en un periodo de tiempo, a saber, las horas extras, los recargos nocturnos, las bonificaciones permanentes, es decir, aquellas bonificaciones que le estemos dando mes a mes a un empleado bajo un mismo concepto, los festivos que esa persona trabaja. Y a esto le sumamos los conceptos, los ingresos que va a tener que no constituyen salario, el auxilio de transporte y las bonificaciones ocasionales, aquellas bonificaciones que se les da por por algo en especial, por algo específico y que no son de manera constante ni permanente. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, los cuales ustedes los pueden profundizar en el contenido temático del módulo, eh, continuamos con las deducciones. ¿Cuáles son esas deducciones que se le realizan al empleado? Hay unas que por ley corresponden, que no necesitamos autorización previa, de acuerdo a lo visto en el módulo 1, lo que son la seguridad social, los aportes a pensión, los aportes a salud que debe de realizar el empleado. Asimismo, aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos y que tienen que dar ese aporte a lo que corresponde Fondo de Solidaridad Pensional. Las otras deducciones que le vamos a hacer al empleado necesitan tener esa autorización. ¿Y cuál es esa autorización? El soporte que nos dan. Un ejemplo, el pagaré que el empleado tuvo que firmar para el préstamo de libranza que se tiene con un banco ante lo cual la empresa tiene convenio. Ese pagaré es la autorización para descontarle de su nómina. La autorización en la caja de compensación, hizo un préstamo, firmó un pagaré, ese pagaré le llega a la empresa, firmado por el trabajador. Esa es la constancia para hacerle esa deducción. Lo que tiene que ver con cuestiones de embargos, que en este caso es la orden del juez donde se presenta la cantidad de valor a descontarle al trabajador y durante cuánto tiempo realizarle esas deducciones de nómina. Entonces, hay unas que no hay que pedirle consentimiento al empleado, que son las de seguridad social, pero las otras que necesitamos el consentimiento son esas evidencias que debemos de tener para realizarle esos descuentos. Una vez tenemos identificado todos los ingresos que esa persona tiene en un periodo, le descontamos todas las deducciones que hay que realizarle en ese periodo. Y esto nos va a dar ese resultado que es neto a pagar. Es decir, lo que efectivamente el empleado va a recibir en su cuenta de nómina. Es importante tener muy bien detallado, muy bien especificada esos pagos que les estamos realizando a ellos, a través del comprobante de nómina o colilla de nómina, que hoy día a través de esas plataformas virtuales el empleado tiene facilidad para descargarlas, o si la empresa no cuenta con toda esta plataforma, pues entonces
la colilla de pago que le realizan, ya sea de una planilla de Word o de una planilla de Excel, donde le estamos mostrando todos los ingresos, todas las deducciones y el valor que le fue consignado en su cuenta. En el contenido temático también van a encontrar unos ejemplos de cómo calcular esa nómina, teniendo en cuenta que para su cálculo hay que tener primero, identificar ese periodo de pago. Entonces, un ejemplo, el periodo de pago es quincenal. Necesitamos el salario básico, el salario que se gana el empleado, le calculamos el valor del día. ¿Y cómo le vamos a calcular el valor del día? Sencillamente, tomamos ese salario básico y lo dividimos en 30. Hay que tener en cuenta que el mes, aunque sea de 31, lo vamos a dividir siempre el salario dividido en 30 para obtener el valor de un día. Si necesitamos calcular el valor de una hora, entonces tomamos el salario básico y lo dividimos en 240. ¿Por qué 240? Es el resultado de los 30 días multiplicado por las 8 horas diarias que debe de cumplir de su jornada de trabajo. Entonces, ahí tenemos ese resultado. Hay otra forma también de calcular el valor de la hora de un empleado. Lo podemos calcular también. Una vez hayamos identificado el valor de un día, a ese valor del día lo dividimos en 8 y con eso también tendremos el valor de la hora. Es decir, que hay dos maneras de calcular el valor de la hora de un empleado. Bueno, una vez se realizan el cálculo de la nómina, una vez tenemos claro los ingresos, las deducciones y el neto a pagar, la empresa tiene que realizar algo que se llama provisiones. ¿Y qué son las provisiones? Las provisiones es ese dinero que la empresa tiene que tener de cierta manera como guardado, como custodiado, para poder cumplir con todos los compromisos que corresponden de seguridad social y de prestaciones sociales. Entonces, es necesario realizar esta provisión cada mes o cada periodo de pago. Estas provisiones son por cuenta de la empresa. Estas provisiones no tiene que ver nada el empleado. Bueno, ¿y cuáles son los conceptos que se provisionan? Se provisionan los conceptos de seguridad social y prestaciones sociales. La seguridad social que le toca, los porcentajes que le corresponden a la empresa, no al trabajador. Entonces tenemos que, en cuestión de salud, ¿cuánto tendríamos que provisionar? Se provisiona el 8.5% siempre y cuando los empleados ganen más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la mayoría de los casos que los empleados no ganan más de 10 salarios mínimos, pues las empresas no tienen que pagar por ellos salud. Es decir, que prácticamente la salud la está pagando el empleado. Por tanto, no tendríamos necesidad de realizar provisiones de salud. Bueno, ¿cuál otra provisión tenemos? La de la pensión. El empleado da un 4%, sin embargo, la empresa adicional tiene que aportar un 12%. Entonces, ese 12% es el que se va a provisionar. ¿Qué otra cosa hay que provisionar? La ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. ¿Y cuánto es el porcentaje? De acuerdo a la categoría en la que esté clasificada el riesgo en la empresa. Puede ser riesgo 1, del riesgo 1 al riesgo 5. Eso lo determina, de acuerdo a ese riesgo, se determina el porcentaje que la empresa tiene que cubrir y ese sería el porcentaje que se va a provisionar para cumplir con esto. Por otro lado están los parafiscales. Los parafiscales, en este caso, si la empresa se encuentra exonerada, solo tendrá que provisionar lo que corresponde a caja de compensación familiar. En este caso es un 4%. ¿Y cuál caja de compensación familiar? Esa caja de compensación la escoge la empresa. La empresa es la que tiene la libertad de decidir si quiero tener a mis empleados disfrutando de los beneficios de esta o esta otra empresa, esta otra
entidad de caja de compensación. Entonces, esos serían los aportes, las provisiones de seguridad social que tendría que realizar la empresa en cada periodo de pago. Vuelvo y reitero, es un dinero que vamos a tener ahí guardadito para poder cumplir a tiempo con todos estos compromisos de pago que se generan producto de la contratación del empleado. ¿Qué vamos a tener en cuenta en las provisiones de prestaciones sociales? Entonces, dentro de este aspecto, es importante tener en cuenta que así como hay que guardar para pagar la seguridad social mes a mes, la empresa también debe de tener una provisión para cuando se termine el vínculo laboral con el empleado, bien sea porque haya renunciado, bien sea porque le terminamos el contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esas prestaciones que debemos de tener en cuenta y provisionar? Entonces tenemos las cesantías que corresponden a un 8.33%, los intereses a las cesantías que corresponden a un 12%, la prima de servicios que corresponden a un 8.33% y las vacaciones que son un 4.17%. Recordemos que las vacaciones no son prestación social. Sin embargo, en la terminación de un contrato y para efectos también de aprovisionamiento, se debe de incluir para también contar con ese dinero ahí guardadito en el momento que saquemos a un empleado a disfrutar de sus días de descanso. Entonces, estas provisiones es necesario realizarlas para cumplir a tiempo con todas esas disposiciones que por ley corresponden. Hay que tener en cuenta, vuelvo y reitero, que el mes contablemente es de 30 días. Por tanto, siempre que vayamos a calcular el valor de un día, vamos a tomar el salario dividido en 30. Para liquidar el pago de auxilio de transporte, nos debemos basar en el que está estipulado, en el que el gobierno estipula cada año. Las deducciones de seguridad social que se le realizan al empleado deben de ser permanentes. Y un ejemplo, al empleado le corresponde 4% de salud, 4% de pensión. Y el periodo de pago es quincenal. No quiere decir que le vamos a descontar un 2% en la primera quincena y un 2% en la segunda quincena. No. Durante cada periodo de pago le vamos a sacar el mismo porcentaje, 4%. Cuando la empresa se encuentra exonerada de parafiscales, solo lo único que va a asumir es el 4% de la caja de compensación. Y reitero, las provisiones son por cuenta del empleador, nunca por cuenta del empleado. Para poder complementar más este tema, los invito a que revisen todo el contenido temático, a que desarrollen las actividades que tienen ahí de aprendizaje, que entre otras cosas recuerden que son el complemento del portafolio de evidencias. Asimismo, encontrarán 2 videos al final del contenido temático donde podrán reforzar mucho más el concepto del cálculo de la nómina. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.